Bueno, y continuamos. Tengan todos ustedes un excelente día. Y vamos a continuar con la parte que se correspondería a la culminación de los diversos roles que debe asumir toda persona que tiene personal a cargo en esto de la gerencia del talento humano. El otro de los roles tiene que ver con desarrollar talentos, que hoy, créanme que es uno de los más importantes en las circunstancias en las cuales nos encontramos. Y desarrollar talento, ¿para qué? Para que internamente en la organización las personas estén a tono con las posibilidades de crear valor desde el cargo que están ocupando, pero también para que la propia persona sienta que es empleable. Uno de los desafíos, y yo diría que de las expectativas que tiene toda persona dentro de una organización, es que se esté agregando valor para poder estar en un mercado competitivo que buenísimo que dure mucho tiempo en la organización, pero que si decidiera eh, enrumbar pues su vida profesional hacia otros ámbitos, pues tiene la certeza de que está agregándose valor de manera permanente. En este sentido, entonces, lo que hoy eh, se impone es lo siguiente. Primero, toda persona que ingresa a una organización debería estar consciente de que es su responsabilidad hacer todo lo que tenga que hacer a los efectos de garantizar esa empleabilidad. Entonces, si una persona se ve como su propia empresa, debe hacer lo que hacen las organizaciones. ¿Qué hacen las organizaciones? Ser competitivas, estar agregándose valor de manera permanente y suelen interactuar de manera articulada con base en las características internas, pero también los desafíos del mercado. Bueno, eso mismo lo debería estar haciendo una persona y es su responsabilidad. Fíjense que cuando una persona ingresa a una organización y tiene esta clara conciencia de independencia, va a estar siempre pendiente de qué es lo que tengo que aprender, dónde me falta afinar ciertas habilidades para tener esa concepción integral de que lo que estoy sintiendo en esta organización es coherente con mis estructuras de pensamiento y con lo que estoy haciendo. De allí que es muy importante que hoy las personas también le digan a los líderes, a ver, me gustaría aprender esto, me gustaría tener reforzamiento en esta técnica, etcétera, etcétera. Es decir, que ellos también le digan a los líderes qué es lo que ellos quieren aprender, qué es lo que ellos necesitarían aprender para poder concretar lo que están haciendo a partir del reto en el cargo que ocupan y poder hacerlo de la mejor manera posible. Por el otro lado, es responsabilidad de la organización estar en permanente aprendizaje organizacional, haciendo que las cosas pasen más rápido que la competencia y para eso tienen que tener su gente activada de manera permanente. Entonces allá aparecen todas las acciones que como aprendizaje organizacional llevan a cabo todas las empresas o en su gran mayoría, desde actividades internas hasta procesos formales de capacitación, asegurando que la gente esté al día con lo que conoce. Entonces fíjense que esta es una doble, una coalición que se tiene que estar estableciendo de manera adecuada. Tanto la persona debe estar pendiente de su propio desarrollo y su responsabilidad, como la organización debe propiciar espacios que de alguna manera aseguren que las personas van a estar calificadas y que son empleables. Teniendo esto claro, ¿qué es lo que estamos llamados hoy a hacer? Fíjense, es llevar todo el conocimiento implícito que tienen las personas de manera individual a conocimiento explícito, que lo que significa es que mucha gente sepa de todo y que mucha gente incorpore lo que alguien sabe. Fíjense que los seres humanos somos diversos y entonces a lo mejor hay personas que son más analíticas, hay personas que son mucho más relacionales, hay personas que son mucho más sistémicas y cada uno de nosotros lo que incorpora
lo va a estar procesando a partir de lo que eso es nuestro estilo, nuestra forma de ser, y eso tiene mucho que ver con las capacidades que vamos desarrollando a lo largo de la vida. Entonces, un mismo conocimiento en una persona analítica no se va a incorporar de la misma forma que en una persona relacional ni que en una persona sistémica. Entonces, ¿qué es lo que está llamado a hacerse en este momento? Que con esas tres interpretaciones de un mismo tema, cada uno exponga cómo lo ve, cómo lo percibe, cómo lo puede aplicar a los efectos de que se haga común en muchas otras personas. A esto es lo que se le llama gestión del conocimiento. Y no existe, señores, otra posibilidad de que los seres humanos realicen un trabajo en equipo que no sea de esa forma. Fíjense que es muy diferente cuando un equipo de trabajo funciona articuladamente compartiendo ese conocimiento que en principio fue implícito en cada uno y que luego se convierte en explícito y que va a la globalidad para alcanzar resultados a cuando esto no ocurre. En la visión individualista, cuando la persona llega a su trabajo todos los días, cumple su tarea, pero no comparte ni se relaciona de manera adecuada para poder compartir conocimiento, el trabajo tiende a hacerse de manera individual, no se produce casi nunca valor agregado, sino que se cumple con lo estrictamente indispensable. En el mejor de los casos, no hay sinergia y no hay un trabajo común, es decir, cada quien piensa de manera individual. Pues una vez que esto se le baja el volumen y se expande lo que es llevar el conocimiento implícito al conocimiento explícito, entonces comienza a darse esa visión de equipo, que es el trabajo hacia metas compartidas, en donde el éxito del trabajo depende de todos los miembros y todo el mundo lo siente como parte de su responsabilidad. Es decir, no solamente me quedo en lo que yo hago y lo hago muy bien, sino que también me importa el resultado de todos y estoy viendo si hay un compañero o compañera de trabajo que de alguna manera tiene alguna dificultad. Para ello entonces se ponen de acuerdo en los objetivos comunes para que la obtención y el enfoque que van a estar utilizando sea el más adecuado a los efectos de resolver lo que tienen que resolver. ¿Y a dónde nos lleva esto? Al desarrollo de habilidades complementarias. Es decir, si tengo en el equipo una persona más analítica y tengo en el equipo una persona más relacional, tengo en el equipo una persona que más bien es muy buena organizando, entonces bueno, lo que voy a hacer es que estas habilidades se van complementando unas con otras, pero va a ocurrir algo maravilloso, que entonces entre todos comienzan a ver las cosas de una manera mucho más expandida y de una manera mucho más articulada en global. Y allí es donde vuelve a dársele muchísimo impacto a esto nuevamente que se conoce como gestión del conocimiento. Y la gestión del conocimiento no es otra cosa que el apalancamiento de la sabiduría colectiva. A ver, fíjense bien, apalancamiento de la sabiduría colectiva, que lo que hace es aumentar la capacidad de respuesta y la innovación, que son aspectos que hoy son nuevamente fundamentales. Entonces, ¿qué significa gestión del conocimiento? Integrar tres cosas. El conocimiento que está en las personas, entonces volvemos y repetimos que de alguna forma la persona más analítica tendrá un conocimiento vinculado a su capacidad, pero la persona relacional, a lo mejor su conocimiento es más vinculado a lo colectivo, a lo mejor la persona que es experta organizando, le gusta y ha desarrollado capacidades para eso, el conocimiento lo digiere y lo incorpora de una manera diferente. Entonces, utilizar todo ese conocimiento en la diversidad que representamos los seres humanos, más la inteligencia que de alguna manera se comienza a consolidar con esa mirada múltiple para tomar decisiones y para innovar, más la capacidad de procesamiento de información, y en este último aspecto es donde la tecnología juega un rol súper importante. Fíjense que la tecnología no es la que nos va a resolver la dificultad, no es la que nos va a resolver el problema. La tecnología lo que va a hacer es que se constituye en ese aparato
que nos va a permitir, o ese medio, ese mecanismo que nos va a permitir potenciar nuestra inteligencia a través de un conocimiento que sea capaz de poderse llevar en lo operativo a resolver cosas, pero tomando de manera inteligente decisiones y, por supuesto, innovando, creando nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, ¿qué hace la tecnología? Nos ofrece la información ya procesada, digerida, analizada, probablemente en síntesis, etcétera, etcétera. Gestión del conocimiento no es tecnología. Gestión del conocimiento hace un uso muy adecuado de la tecnología. Y sí, solo sí, una vez que esto comienza a darse en las organizaciones, entonces se constituye el conocimiento de todas las personas de manera individual en capital intelectual. A ver, ¿qué significa esto? Que no es que tengo mucha gente brillante por sí sola, sino que tengo todas esas posibilidades de esas personas que tienen excelente conocimiento y que lo hacen muy bien, articuladamente puesta al servicio de asumir las mejores decisiones para la organización. Todas las organizaciones hoy tienen la tendencia a llamar al área, por ejemplo, de recursos humanos, como se conoció tradicionalmente, capital humano. Pero ¿qué significa eso de capital humano? Es poner al servicio las personas que integran la organización para activadamente resolver cosas, no solamente de la cotidianidad, sino del futuro organizacional. Entonces el capital intelectual no es otra cosa que la articulación intencionada de la potencialidad que tienen las personas de forma individual en articulación para la globalidad y para la mejor obtención de los resultados. Entonces, la mayor cantidad de las organizaciones mundiales que están marcando pauta en esto, las capacidades que de alguna manera se están aproximando a desarrollar en su gente hoy tienen que ver con innovación, reaccionar rápidamente ante las diversas circunstancias, diseñar infraestructuras apropiadas y ejercer un control adecuado a que realmente haya una sinergia entre medio ambiente y organización. Si vemos esto de otra forma, de lo que estamos hablando es que toda organización debería tener la mayor cantidad de sus miembros activados hacia la direccionalidad siguiente. Es decir, todas las organizaciones están expuestas a ciertos estímulos y todas las organizaciones tienen que responder ante esos estímulos. Entonces, hay estímulos anticipados cuyas respuestas por parte de la organización son planeadas. Por ejemplo, hay que hacer declaración de impuestos sobre la renta, ese es un estímulo anticipado y ya la organización sabe lo que tiene que hacer. Pero, ¿qué pasa cuando la organización se acostumbra a solo reaccionar de esa forma? Es decir, a pesar que el estímulo no sea tan anticipado, siempre reacciona de la misma forma. Bueno, va a estar en graves riesgos de perder vinculación con la realidad. Entonces, en ese sentido, ante un estímulo anticipado, qué bueno que puedas responder de manera planeada. Pero es importante que te des cuenta que pudiera ser que haya un estímulo que no estaba anticipado, que no sabías cómo ibas a responder y que no es deseable que respondas con tus respuestas cotidianas. Por ejemplo, estamos ante un estímulo, pandemia, no anticipado. Las organizaciones que han venido reaccionando de la manera tradicional, pues por supuesto que han tenido mayores dificultades que las organizaciones que se han abierto a nuevas formas de responder. Pero también pudiera darse que ante un estímulo anticipado, tú como organización comiences a responder con respuestas no planeadas y ahí comienzas a activar a la gente y comienzas a flexibilizar esa posibilidad de que la organización esté reaccionando de manera novedosa, no de la manera acostumbrada, y eso lo que hace es que mantiene a la gente siempre activa
activada, disponible para hacer las cosas de manera diferente. Es como tener a un grupo de corredores en una pista para iniciar una carrera y todos están en posición de salida esperando que suene la orden de salida para correr. Algo como eso, es decir, es mantener a la gente activada. Y el estado del arte realmente en materia de gestión del conocimiento es cuando ante estímulos no anticipados la gente está preparada para responder con respuestas no planeadas que nunca antes había instrumentado y resuelve con éxito lo que se supone que tiene que resolver. Entonces, la idea sería, si no necesariamente llegar a este estado del arte, pero sí propiciar mantener a la persona activada en diversas formas, a los efectos de que pueda de alguna manera estarse de manera permanente entrenando, habilitando para poder responder ante posibles eventualidades. De allí que hay una gran diferencia entre lo que es la gerencia de la información, que significa que la gente se acostumbra a manejar información excelente y, bueno, responde de la manera acostumbrada, aunque el estímulo cambie, la persona sigue respondiendo de la manera acostumbrada, versus la gestión o gerencia del conocimiento, que consiste en responder de manera no acostumbrada ante estímulos no anticipados o sorpresivos. Y hoy creo que la idea es preparar a la gente para esto, porque pareciera que de alguna forma es lo que vamos a tener como cotidianidad a partir de este momento. Entonces, esta diría yo, estrategia había dejado de tener un poquito de visibilidad, pero hoy vuelve a recobrar el impacto que realmente tiene. En este sentido también las nuevas herramientas de las que yo les he venido eh, comentando muy brevemente en las organizaciones que se denominan ágiles, entonces lo que están haciendo es eso, es buscar nuevas formas de habilitar respuestas no acostumbradas ante estímulos que pueden ser los mismos de siempre, pero que también pueden ser sorpresivos. Y allí una de las cosas importantísimas es a trabajar lo que es la flexibilidad. ¿La flexibilidad de qué? La flexibilidad de mi estructura de pensamiento. Es pensar mucho más flexible, es tener mentalidad de crecimiento, no mentalidad fija de que aquí las cosas se hacen aquí no se puede hacer ese cambio, esta organización no da para eso, etcétera, etcétera. Segundo, hoy se están utilizando varias herramientas, como una de ellas es Scrum, que es una herramienta de dinámica grupal a los efectos de atender productos o proyectos de forma compleja, pero que de alguna manera se hacen en el marco de equipos pequeños con autonomía, donde a partir de una metodología pues van llegando a generar respuestas adecuadas en los tiempos en que se requiera. Así también a esos espacios de tiempo pequeños se le llaman sprints en estas metodologías, que no es otra cosa que, lejos de pensar en proyectos gigantes de 5 a 6 años, las organizaciones se fijan como meta proyectos en espacios muy pequeños, proyectos que pueden estar durando un mes, mes y medio, donde todos los integrantes de ese equipo multidisciplinario se reúnen 5 minutos, 10 minutos todos los días para ver qué se hizo ayer, qué se tiene previsto hacer hoy, qué se va a hacer mañana y cuáles son las dificultades que de alguna manera ha venido confrontando. ¿Qué hace esto? Que haya dinamismo, que si nos equivocamos, recordemos que les he dicho, equivócate temprano, equivócate barato. Bueno, la equivocación va a ser muy oportuna porque va a ser en el mismo periodo de tiempo corto, lo cual significa que el impacto no va a estar generando mayores costos adicionales a la organización. Y por supuesto que el énfasis de todo esto es tener al cliente como foco. Otra herramienta es Kanban, que también es una técnica de producción en la que se dan algunas instrucciones de trabajo. Ellos se manejan con tarjetitas que ellos denominan de colores, que denominan Kanban. Y esto está más focalizado para las áreas de producción, donde tienen que de alguna manera crear productos o definir líneas de producción.
Y el Backlog, que es sencillamente una tecnología que consiste en crear un documento que explica la funcionalidad y la finalidad de un sistema complejo. Es sencillamente poner al servicio de, y esto se da básicamente en organizaciones, bien sea de corte tecnológico u otras que de alguna manera tengan a bien hacer producción de artefactos donde haya una especificidad tecnológica importante. Y otro de los elementos, de los aspectos que esto implica es la retrospectiva. Fíjense que en todas estas dinámicas se da estrategias de retrospectiva. ¿Qué significa esto? Es hacer un análisis de lo que nos pasó, bien sea lo que ocurrió con resultado positivo o lo que ocurrió con resultado negativo. Lo que ocurrió con resultado positivo, entonces vamos a ver por qué se dio positivo, qué fue lo que hicimos, cómo pensamos, qué estrategias utilizamos. Pero si se dio resultado negativo, qué fue lo que dejamos de hacer, qué no vimos, cuál fue la estrategia que utilizamos, que sabemos que ya no la vamos a poder utilizar, y no con fines de culpabilidad, sino de crecimiento nuevamente. Fíjense que aquí yo les he compartido que quizás la equivocación va a ser bien vista. Por supuesto, no es que te vas a equivocar todos los días con lo mismo durante años, no. Pero en esa mirada de creatividad, de estar exponiendo ideas, es probable que nos equivoquemos. Y la equivocación en ese sentido es bien vista, porque también es objeto de análisis en esa mirada retrospectiva para saber cómo es que ocurrió y por qué ocurrió. Pero hay también otra estrategia que es Design Thinking o diseño de pensamiento, que es maravillosa y que yo los invito a que ustedes profundicen un poquito más en ella, pero que nos ayuda a tener y a consolidar equipos de trabajo en miradas actuales donde la participación y la creatividad es fundamental. Esta metodología o modalidad tiene varias fases. La primera fase es que parte de la necesidad del cliente, pero no como lo conocemos hasta ahora, donde le preguntamos al cliente qué es lo que quiere, le preguntamos si está satisfecho con nuestras respuestas, no, sino que realmente vamos a profundizar mucho con el cliente utilizando una herramienta que se conoce como mapa de empatía. Y ese mapa de empatía lo que me permite es con mi cliente escudriñar un poco más de lo que mi cliente cotidianamente me dice, me explica o me comenta. Entonces es ver el qué, el cómo, el por qué, qué dice mi cliente, qué no dice mi cliente, qué siente mi cliente, qué siente mi cliente que no dice. Es decir, escudriñar realmente y de allí una vez que se analiza eso, entonces es donde aparecen y hoy está comprobado esas reales necesidades de innovación. Es decir, ¿qué es lo que mi cliente sueña con que alguien le resuelva que nadie lo ha resuelto? Pero mi cliente no lo sabe expresar, no lo sabe decir, no sabe cómo compartir lo que le ocurre. Muchas veces tampoco mi cliente lo sabe. Y entonces qué importante es a partir de esta herramienta en ese proceso inicial que se pueda tener una conexión realmente con lo que él siente. Fíjense que no es con lo que yo, empresa, que puedo responder a tu necesidad, siento. No, no es que yo voy a depurar mis procesos internamente, los voy a poner bellos, todo maravilloso. No, es que me voy a conectar contigo, me voy a poner en tu zapato. Una vez que esto se hace y se empatiza con el cliente, entonces vamos a definir e interpretar cosas. Y ahí es donde aparece el idear. El idear tiene que ver con la expansión de esa mentalidad de crecimiento. Fíjense que una persona que esté asustada porque el líder lo cuestiona cada vez que se equivoca, no va a tener mentalidad de crecimiento, no va a estar disponible para dar lo mejor de sí, para agregar ideas, para incorporar miradas en relación a un aspecto. Si el líder no invita a que esto sea un clima de apertura, de creatividad, pues eso no se va a dar. Y sí, solo sí, una vez que hemos ideado con base al resultado del mapa de empatía, hemos definido algunas respuestas que hasta ahora no la habíamos visto, entonces lo que vamos a hacer es propiciar que a través de idear, entonces se nos ocurran muchas ideas. Y esas ideas a lo mejor es la que en la cuarta etapa de este proceso vamos a poder poner en práctica a través de maquetas, prototipos, modelos,
imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que ahí lo que se ha dado es un proceso de desarrollo de creatividad, es salirse de la caja. Ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿y cómo hacemos eso en el área de contabilidad? ¿Qué tiene que ser? Bueno, el área de contabilidad tendrá que hacer lo propio porque a lo mejor el área de contabilidad sus clientes son internos, no externos, y sin violentar las normas, las disposiciones legales y ciertas políticas organizacionales. La idea es que la gente se active en ver de qué otras formas podemos ser más efectivos de lo que hemos podido ser hasta ahora, generando creatividad, generando impacto en positivo a la organización en materia de costos y erogaciones innecesarias, y donde la gente dé lo mejor de sí. Y es la única manera, señores, de evolucionar. Luego, una vez que se han hecho estos prototipos, que se ponen al servicio, que se prueban, que se hacen los ajustes, es como la organización puede evolucionar. Entonces, yo los invito a que hagan suyo esta estrategia de pensamiento de diseño. ¿Y de dónde viene esto de pensamiento de diseño? Fíjense que hay pensamiento analítico, pensamiento relacional, pensamiento sistémico. Bueno, el pensamiento de diseño es un tipo de pensamiento donde estoy parado en qué posibilidad nueva, qué puedo diseñar que hasta ahora no había estado, donde muy probablemente se vayan a requerir pensamiento analítico, pensamiento sistémico, etcétera, etcétera. Entonces el pensamiento de diseño es una postura que asume un determinado equipo de trabajo a los efectos de poder tener esa mentalidad de diseño, de poder crear, de poder inventar, de poder proponer cosas, fundamentalmente. Si lo viéramos esto gráficamente, entonces estas metodologías de herramientas ágiles es importante comenzar a instrumentarlas porque esto dinamizan los equipos de trabajo, hace que ellos se responsabilicen de sus propios resultados y que comience a darse una dinámica muy interesante. ¿Y para qué sirve? Para resolver problemas en tiempos cortos. A lo mejor la organización comienza dejando ciertas estructuras mucho más rígidas y que les propio esa rigidez, bueno, tal como están, pero a lo mejor en otras que pueda incorporar estas estrategias, pues las va incorporando. Y el objetivo es ubicar soluciones creativas en el marco de un entorno complejo, considerando lo que ya sabemos que nos tocó vivir en este momento y donde el foco central es el cliente. Entonces ahí tenemos internamente en las organizaciones el cliente interno, pero también nuestro foco es el cliente externo. Hay quien asegura que si no tengo un cliente interno satisfecho, tampoco voy a tener un cliente externo satisfecho. El cliente, señores, es el centro de atención. ¿Y por qué? Porque es el que tiene la necesidad, y en la medida que yo empatizo con él, voy a poder estar resolviendo, proponiendo cosas que de alguna forma tiendan a resolverle la dificultad. Y al final de este rol que es fundamental en la gente, yo quiero invitarlos a que ustedes se queden con esto. Señores, estrategias para desarrollar el talento tenemos muchísimas. Por ejemplo, una acción formal como este programa que estamos llevando a cabo, acciones de coaching, rotación de puestos de trabajo, asignaciones especiales, involucramiento en proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso sigue estando muy bien. Yo quiero que fijemos la mirada en estos otros dos aspectos. ¿De qué depende el desarrollo del talento? Primero, va a depender de que yo, que soy la persona afectada, esté consciente de dónde están mis áreas de mejora o mis áreas de oportunidad. Y yo eso no lo voy a lograr si no comprendo lo que me pasa. De allí que el líder es importantísimo que se prepare para que diseñe estrategias para que mi interlocutor, mi colaborador, reconozca con dato, evidencia, dónde están sus posibilidades de mejora. Y sí, y solo sí, es así como mi interlocutor va a comprender lo que le pasa. Fíjense que cuando yo llevo esto al plano personal y no muestro evidencia, sino que utilizo expresiones como siempre te equivocas, no pegas una, siempre haces lo mismo, la persona no sabe de qué le estoy hablando.
y allí lo que hace es que da una conexión con lo emocional y comienzo a defenderme. Cierro mi posibilidad de comprensión cognitiva y no va a pasar nada. Entonces es importante que yo le haga ver a mi interlocutor con evidencia dónde está lo que en un momento determinado le aconteció y cuál fue el impacto que eso generó para que él se responsabilice de eso. Eso sí lo tengo que hacer. Una vez que mi interlocutor comprende lo que le pasa, porque adicionalmente le voy a decir, fíjate, esto ocurrió el mes pasado, ocurrió el lunes en la mañana, ocurrió el miércoles en la tarde y muestro evidencia. Allí es cuando comienza la posibilidad de que el líder con sus colaboradores pueda comenzar a generar acciones para reducir esa brecha. Una vez que se desarrollan esas acciones, lo que viene es seguimiento, ajuste, donde la persona va a decir, mira, lo que pasa es que no me sentí cómoda con esta estrategia que utilizamos. ¿Tú no crees que pudiéramos hacer esto otro? O fíjate, para yo lograr esto, me hace falta conocer esto. Y en ese proceso de interacción sincera, objetiva, focalizada en lo que nos interesa, que es el resultado, entonces comienza a darse un proceso de internalización de la nueva conducta, donde la persona entonces va a tener un desarrollo y un desenvolvimiento adecuado sin darse cuenta. Y en ese sin darse cuenta, ¿de qué depende? Depende de este punto número 3 que nos regala Stephen Covey. Fíjense que lo ideal para que una persona dé excelentes resultados es que pase de una incompetencia inconsciente, es decir, no sé que lo hago mal, no me he dado cuenta, a una competencia inconsciente, no sé que lo hago muy bien y lo tengo, bueno, de forma transparente. ¿Cómo se da ese proceso? Yo líder, a través del reconocimiento propicio que tú comprendas y lleves de un plano de transparencia inconsciente, lo lleves a un plano presente consciente. Es decir, Luisa, en los 3 últimos informes que has presentado, no has definido el objetivo del informe, en consecuencia el desarrollo del informe ha estado un poco desorganizado. Fíjate, ve el informe 1, aquí está, ve el informe 2, aquí está, ve el informe 3. Con esto la persona ya lo que le era transparente, que no sabía que le ocurría, ya lo pasa a incompetencia consciente. Es decir, paso del no sé que no sé al no, hay algo que sé que no hago bien, pero ya sé que no lo hago bien. Y luego, una vez que se comienza a trabajar, ¿qué te parece? ¿Qué te hace falta? Bueno, mira, vamos a reunirnos con X persona, te voy a pasar al curso X, hoy te pido que por favor te conectes con tales y cuales páginas web, que veas tales y cuales videos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la persona comienza a practicar y ahí lo que se va a estar dando es que la persona entonces va a comenzar a incorporar el conocimiento y va a estar en competencia consciente. Es decir, estoy aprendiendo a hacerlo, pero todavía no me siento muy hábil. Pero como estoy plenamente consciente de lo que está pasando, yo estoy poniendo mi máximo interés en hacerlo cada vez mejor. Hasta que la conducta se incorpora y comienzo a generar mis informes de manera excelente, pero ya para mí es transparente nuevamente. Entonces, fíjense, este proceso es complejo, no significa que es fácil, no significa que a todas las personas les va a ocurrir igual, no significa que todo el mundo lo va a vivir de la misma forma, pero ahí es donde está el rol del líder y en la medida que el líder logra llevar a la persona de la incompetencia inconsciente a la competencia inconsciente, estará ganando en resultados y en garantía de resultado y desarrollo del talento de las personas. Con esto vamos entonces a hacer un paréntesis, vamos a hacer el ejercicio y en subgrupo lo que les vamos a pedir en este momento, por favor que ustedes reflexionen en relación a qué estrategia creen ustedes que podrían instrumentar de forma realista en sus organizaciones a los efectos de convertir el conocimiento implícito en esa gente maravillosa, buenísima, súper eficaz que ustedes tienen en sus organizaciones en
conocimiento explícito. ¿Cómo pudiéramos hacer para que todo ese conocimiento que tiene ese grupo de personas excelente pueda ser convertido en posibilidad para todos? Y segundo, ¿cómo se les ocurre que se pudiera instrumentar una estrategia de pensamiento, de diseño en sus equipos de trabajo? No teman que tengan que ser expertos, fíjense que, vuelvo y les repito, lo que hasta ahora aplica es que de alguna forma podamos aplicar y luego vamos perfeccionando sobre la marcha. Entonces nos tomamos unos minutos para este ejercicio y luego volvemos a sala plena. Y de vuelta acá, con esas maravillosas inquietudes y ese compartir de ustedes, entonces vamos al otro rol, que es el rol de desempeño de gestor, del desempeño del equipo de trabajo, pero también de inspirador de alto desempeño. Y en este rol, que es motivar y un poco que la gente se sienta satisfecha, por supuesto que las condiciones laborales cotidianas son importantes, es decir, es el día a día, el cotidiano. Entonces, aquí el aspecto súper importante a trabajar tiene que ver con ese constructo que se llama motivación. Y hoy este enfoque de motivación pues nos invita a que pensemos que el proceso motivacional en él inciden tres conductas súper importantes. Esas conductas son intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo que se realiza al momento de conseguir un objetivo. Esa intensidad tiene que ver con la energía que nosotros le imprimimos para propiciar concretar algo. Por el otro lado, la persistencia tiene que ver con la medida del esfuerzo que alguien mantiene. Por ejemplo, tuve un obstáculo, fíjense, comencé con mucha intensidad a alcanzar una meta, pero tuve un obstáculo. La persistencia en la motivación tiene que ver con que ese obstáculo no hace que yo de alguna manera voltee la cara y me retire y deje la cosa allí porque salió, no, sino que siga persistiendo, que haya esa fuerza impulsora internamente en mí que de alguna manera me ayude a continuar. Y por último, foco, es decir, la direccionalidad. Cuando un individuo tiene impulsos motivacionales, pero no están focalizados, no tiene una direccionalidad, esos esfuerzos tienden a perderse. Entonces no hago nada con estar muy motivado si no tengo ese foco. Entonces estas tres conductas son fundamentales. Intensidad, es decir, tengo que ponerle pasión a lo que voy a hacer. Tengo que ser persistente, desarrollar esa posibilidad y allí es donde aparece la resiliencia hoy que ha sido muy estudiada en los últimos tiempos y sobre todo foco. Y el foco, uno de los elementos importantísimos, tiene que ver con proyecto de vida. No es igual los resultados de una persona que tiene su proyecto de vida, sus metas de futuro claras, a una persona que no sabe qué es lo que va a hacer, ni qué es lo que quiere hacer en la vida, ni qué es lo que quiere lograr. Teniendo esto claro, entonces fíjense, cuando se ha venido estudiando este constructo de motivación, bueno, se detectan como dos conductas que son como muy evidentes en grupos de personas. Entonces, las personas cuyas fuerzas de intensidad, dirección y persistencia lo motivan razones internas, proyectos de vida, se dice que esa persona tiene locus de control interno, que eso lo que quiere decir es que la locación, el sitio donde yo disparo y controlo ese impulso motivacional está dentro de mí, está fundamentado por razones mías, proyecto de vida, lo que yo quiero lograr. Y en consecuencia suelo hacerme responsable de lo que hago, pero también de las consecuencias que ocasiona lo que yo hago. Por el contrario, hay otras personas que entonces tanto la intensidad como la dirección y la persistencia está más movida por razones externas, es decir, no tengo un proyecto de vida claro y todo lo que me pasa yo creo que es producto de la suerte, de mi mamá, del gobernante de turno, del jefe, etcétera, etcétera. Y allí se comienza a dar una conformación de conductas donde esa persona comienza a parecer que no se hace responsable
de lo que hace y tampoco de las consecuencias que esto le ocasiona. Esto se llama locus de control externo. Es decir, es la persona que de alguna manera, eh, nuevamente, todo lo que lo motiva es externo. Por ejemplo, vamos a ver si han escuchado personas que a lo mejor dicen esto, bueno, mira, si yo tuviese la oficina de Juan, mira, yo haría mi trabajo excelente. Y si a mí me pagaran más, yo creo, mira, yo me motivaría. Si el jefe mío no fuese el jefe que tengo actualmente, sino el que tiene el grupo de al lado, mira, sería maravilloso. Es decir, que siempre hay algo externo que es lo que de alguna manera motiva. También quiero decirles que un adecuado equilibrio entre una cosa y otra también es importante, porque de alguna forma los niveles aspiracionales de nosotros los seres humanos están vinculados a estas cosas, lo cual significa que muchas veces lo que hago que está inspirado en mi proyecto de vida requiere tener un reforzador positivo con cosas como por ejemplo la adquisición de bienes, etcétera, etcétera, que me permiten tener una calidad de vida adecuada. Pero lo primero que tiene que darse y dispararse tiene que ver con la parte interna, los motivadores internos. Y aquí vamos a dar una muy breve mirada en relación a las diversas teorías motivacionales, algunas de ellas, por ejemplo, Abraham Maslow, súper conocido, quien dice que de alguna forma todo ser humano no puede motivarse a satisfacer una necesidad más compleja si no tiene antes una resuelta. Por ejemplo, comenzamos por la fisiológica. Si tengo hambre, pues yo no voy a pensar en autorrealización. Entonces, tengo que primero comenzar a resolver las necesidades fisiológicas, luego las de seguridad, luego las de pertenencia social. Pero también Abraham Maslow llegó a la conclusión en sus investigaciones que un ser humano puede vivir los años que vaya a estar vivo satisfaciendo solo lo que él llamó necesidades básicas, que son fisiológicas, de seguridad y de pertenencia. El comportamiento de toda persona que está satisfaciendo solo esta demanda es de corto plazo, de probablemente mucha vinculación a conformismo y casi siempre con locus de control externo. Por el otro lado, cuando ya una persona satisface estas necesidades y se aproxima a las necesidades complejas que son de reconocimiento y autorrealización, entonces va a estar mucho más vinculada con proyectos más de trascendencia, más de que me reconozcas el trabajo que estoy haciendo, etcétera, etcétera. También en investigaciones se ha llegado a la conclusión de que a menor desarrollo integral de un individuo, hay una mayor aproximación a la satisfacción de las necesidades básicas y a mayor desarrollo integral del individuo hay una mayor aproximación a la satisfacción de necesidades complejas. La gran pregunta a hacerse es, en mi organización, ¿dónde tengo el gran porcentaje de personas? Si yo tengo un alto porcentaje de personas satisfaciendo dentro de las necesidades básicas, las fisiológicas y de seguridad, por ejemplo, es impensable que yo vaya a estar mirando proyectos de largo plazo, que yo vaya a estar pensando en cómo vamos a estar en 5 años, porque lo que me motive es saber si esta noche puedo cenar o no. ¿Lo vemos? Entonces, esto es fundamental. Por el otro lado, David McClelland entonces nos dice que la gente la motiva o necesidad de logro o de poder o de afiliación. Y dentro de las necesidades de logro, la persona que es orientada al logro, resultado, es la persona que hace todo lo que hace para de alguna manera sobresalir, superar los estándares establecidos, por luchar y triunfar. Las organizaciones hoy hacen mucho énfasis en incorporar a sus filas personas con alta orientación al logro. Las personas orientadas a poder, más bien, entonces las motiva es el yo estatus, es decir, cómo yo estoy, qué posición estoy ocupando dentro de esta organización, quién me rinde pleitesía, etcétera, etcétera. Y las necesidades de afiliación, entonces no importa lograr ni poder, sino sencillamente relacionarme, es decir, que la gente me quiera. Pareciera que lo ideal sería que todos los seres humanos tuviésemos un poquito de cada cosa, pero en la vida real tenemos predominancias. Entonces nos vamos a dar cuenta como hay personas que tienen mayor probabilidad de orientarse a motivación a logro, hay otras que tienen mayor probabilidad de orientarse a mayor orientación a poder y otras más a afiliación.
Pero lo que sí les puedo decir es que no es inocente el cómo seamos, qué es lo que nos motiva. Por ejemplo, una persona altamente orientada a poder personalizado, lo que le importa es poder, estatus, tener la mejor oficina, ser reconocida, que todo el mundo cuando levante el teléfono y sepa que soy yo, o sea, todo el mundo tiemble, y eso es lo que me importa, y todo lo que voy a hacer desde el punto de vista de mis impulsos motivacionales van a estar orientados a satisfacer esa demanda. En consecuencia, qué bueno es que las organizaciones hoy pues se preocupen por trabajar estos elementos y sobre todo en los procesos de selección asegurar que realmente tienen una excelente combinación de personas diversas, sí, pero en el conocimiento de cómo puede ser su abordaje para que dé los mejores resultados. Al final, fíjense que si lo viéramos en términos de equilibrio, realmente la vida es dar y recibir. Fíjense que el equilibrio en todo lo que los aspectos humanos son fundamentales. El dar tiene que ver con yo, que bueno, cuando voy a una organización deba saber que tengo que dar lo mejor de mí y dentro de eso, por ejemplo, el aspecto creatividad es fundamental. Pero también yo espero como ser humano y es absolutamente lógico recibir en un equilibrio nuevamente, por ejemplo, reconocimiento, solidaridad en un momento determinado, cuando se esté atravesando circunstancias difíciles, etcétera, etcétera. Entonces es un dar y recibir en todo ámbito humano, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de comunidad, desde el punto de vista empresarial, organizacional, etcétera, etcétera. La vida es un dar y recibir. Y este espacio, pues de alguna manera, o este rol nos invita al líder a que esté muy atento a que esto sea una realidad. El otro rol muy importante tiene que ver con cómo gestionar la eficacia del área. Y allí aparece entonces, bueno, aparte de las interacciones cotidianas, el cómo hago yo para asegurar los mejores resultados a partir del desempeño de mi gente. Entonces recordemos que las organizaciones vienen de un plan estratégico, de allí se derivan bien sea en programas o proyectos, se distribuyen en cada una de las áreas y cada una de las áreas va a tener bien sea actividades o tareas a realizar para concretar de alguna forma pues esos resultados. Y ahí aparece lo que es la gestión del desempeño. Este rol del líder que en el pasado se ha llamado evaluación de desempeño y que hoy ha habido un desplazamiento ya desde hace aproximadamente unos 25 años para acá, más que evaluar tus resultados, más bien me importa mucho gestionar el desempeño de las personas. Entonces, ¿de qué depende un alto desempeño en los individuos? Va a depender de que esa persona, que es la que hace lo que hace, tenga objetivos de desempeño claro, que tenga las competencias desarrolladas para poder hacer lo que se supone que tiene que hacer, que esté motivado un poco lo que veíamos anteriormente, bien sea al logro, a la tarea, que tenga clara conciencia de su proyecto de vida y cuál es el rol que ocupa dentro de esta organización y que tenga los recursos materiales que les hace falta para poder concretar cosas. Es decir, yo puedo tener mis objetivos muy claramente definidos, las competencias y estar motivada, pero si no tengo los recursos, pues no hago mucho. Y esos cuatro variables potenciadas por la acción del líder. Dicho de otra forma, el líder es responsable de que estas cuatro variables antecedentes estén dadas de forma adecuada para que la gente pueda hacer lo que se supone que tiene que hacer. Y este stop que está allí, a ver, cualquiera de estas variables que falle, que falte, que no esté dada de manera adecuada, afecta el clima organizacional. Dicho de otra forma, cuando el clima organizacional está enrarecido, no está pasando lo que se espera que pase, vamos a revisar si la gente tenía claro lo que tenía que hacer, si la gente tenía las competencias desarrolladas, si la gente estaba motivada a la tarea, si contaba con los recursos necesarios y si yo líder lo estaba haciendo de manera adecuada.
Entonces es un espacio de interacción, de bidireccionalidad, de retroalimentación, de feedback que se tiene que dar de manera permanente. En este sentido, entonces, como ya anteriormente les dije, los objetivos bajan tipo cascada de arriba hacia abajo. Si lo viéramos en un ejemplo, un objetivo estratégico es, por ejemplo, incrementar la participación de mercado en un 3% respecto al año anterior. O sea, es un objetivo estratégico. Ese objetivo estratégico se tiene que luego distribuir en todas las áreas organizacionales y de alguna manera vamos a pensar que se distribuye con el área de investigación y desarrollo. Entonces, por ejemplo, el objetivo para investigación y desarrollo pudiera ser desarrollar el producto X para el segmento de mercado M en el primer semestre del año. Y luego esa área tiene que negociar una acción concreta con alguien de su área que sea capaz de asegurar que lo que es atinente a investigación y desarrollo se va a cumplir. Y entonces vamos a pensar que en esa área existe un cargo que se denomina desarrollador de nuevos productos, que lo ocupa Pedro Pérez. Bueno, entonces con Pedro Pérez se le va a negociar el objetivo, desarrollar el producto X para el segmento de mercado M con las características especificadas en el manual R que satisfaga los requerimientos expuestos en la norma MB y cuyo resultado deberá presentarse de acuerdo al cronograma informado. Entonces fíjense lo que va a pasar allí. Pedro Pérez tiene un resultado concreto que tiene que entregar. A eso se le llama en términos de desempeño resultado explícito. Él tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Pero Pedro Pérez no daría lo mejor de sí si no conoce el resultado implícito del para qué se va a hacer para qué él va a obtener ese resultado. Entonces Pedro Pérez requiere tener el resultado explícito, que es este que ya les acabo de leer, pero también tiene que tener conciencia de para qué él va a hacer eso. Entonces él tiene que saber que eso lo va a hacer para poder contribuir a incrementar la participación de mercado en un 3% respecto al año anterior. Si Pedro Pérez, no tiene conciencia del resultado implícito, él puede hacer muy bien su resultado explícito, pero a lo mejor no va a poder agregar valor. ¿Por qué? Porque se está perdiendo una parte de la película. Entonces, fíjense, señores, una parte de las cosas que ocurren mucho en las organizaciones tiene que ver con que muchas veces la gente se queda en el resultado explícito, en lo que tengo que hacer y me quedo allí. Y no conozco el para qué debo hacer lo que tengo que hacer. Y esto es súper importante. Teniendo esto claro, entonces, como todos sabemos, la formulación de los objetivos de desempeño es fundamental. Y utilizando la técnica que todos conocemos, SMART, todo objetivo tiene que ser específico, tiene que estar dado de una manera detallada, donde la conducta vinculada al resultado no debe tener dualidad o dobles interpretaciones. Debe ser posible medir y sobre todo para quién, para la persona que realiza el objetivo. Yo debo saber, Pedro Pérez, cómo voy. Yo comienzo a desarrollar este objetivo que estaba previsto para 3 meses, pero yo en el mes 1, yo con data tengo que saber cómo voy. Y por eso es que los indicadores de gestión o los parámetros referenciales de cuál es la conducta esperada y el resultado tienen que estar claros. También los podemos llamar patrones de rendimiento. Tienen que ser realistas, porque si tú me pones un resultado, negocias conmigo un resultado, un objetivo que sea inalcanzable, pues no va a haber motivación. Y tiene que ser relevante. Y esto de relevante es que todo objetivo de desempeño, independientemente del nivel donde se encuentre la organización, tiene que estar vinculado a un factor crítico de éxito. Y la persona lo debe saber porque es la única manera de agregar valor. El hecho de que yo no conozca el resultado implícito, yo puedo hacer mi objetivo muy bien, lo puedo hacer excelente, pero no necesariamente estoy agregando valor. Y por último, pues entonces qué bueno que tenga un marco de tiempo definido para que yo pueda ir llevando mi control de cómo voy en el desarrollo del objetivo.
Aquí les tengo un ejemplo, por ejemplo, reducir el número de quejas en un 8% respecto al mes anterior, tomando como referencia las normas X a fin de lograr máxima satisfacción del cliente externo. Entonces, bueno, la conducta está absolutamente definida, reducir el número de quejas, el parámetro de rendimiento o patrón de rendimiento en un 8% respecto a algo, al mes anterior, tomando como referencia las normas X a fin de lograr la máxima satisfacción del cliente externo. Entonces, fíjense en este caso. ¿Cómo sería un desempeño excelente en este ejemplo? Que Pedro Pérez reduzca efectivamente el número de quejas de lo que esté a su alcance en un 8%, pero también que la reduzca en un 10%, y ahí estaría haciendo un trabajo excelente. Pero si él no sabe ni tiene claro que el resultado implícito es que yo quiero que mi cliente esté satisfecho, es decir, que no tenga posibilidades de quejarse, que no existan razones para que mi cliente externo se queje, si él lo sabe, entonces no solamente él va a propiciar reducir el número de quejas, sino que a lo mejor él propone o formula una propuesta para eliminar una fuente de quejas. Y entonces allí estaría agregando valor. Y esto es muy importante, el hecho de que Pedro Pérez contribuya a reducir el número de quejas no en 8, sino en 10 o en 15%, lo está haciendo excelente, pero no está agregando valor. Entonces, agregación de valor es una acción que de alguna manera hace que la organización crezca. Si yo erradico una o dos fuentes de insatisfacción en mi cliente, la organización está creciendo. Entonces, a ver, fíjense, esto es demasiado importante. Con esto en mente, entonces, bueno, vamos a la otra reflexión y vamos a pedirle que ustedes seleccionen un cargo y de alguna manera piensen en el actual ocupante y vamos a ver, redacten un objetivo de desempeño y vamos a mirar cada uno de los componentes de este aspecto. Ustedes saben que yo, a tono de broma, siempre digo que en esta formación, si todos nos vamos clarísimos con esto, ya valió la pena estar aquí durante las 4 sesiones. Es decir, señores, esto no solamente que ayuda a que la gestión de coordinación con equipos de trabajo sea maravillosa, sino que también aproxima, que haya una conectividad desde lo estratégico, lo funcional, hasta lo operativo en las organizaciones. Entonces, vamos a hacer la interrupción y volvemos en breve. Y gracias por haber estado en esta tercera sesión. Luego nos vemos en el próximo jueves, donde vamos a estar dando culminación a esta formación. Así que gracias por todas sus inquietudes, su participación y los invitamos a que ustedes puedan aplicar todo lo que de alguna manera les pueda estar siendo útil. Gracias.